Porque más que una pasión, es un sentimiento. Y así lo sentimos todos los hinchas. Ahora los dejamos con Rincón Crema, la voz del hincha en Al Día Radio. Rincón Indecopi, según traducción, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Pero la realidad es que ni defiende ni protege. Indecopi cree que los usuarios al quejarse del servicio de líneas aéreas realizan competencia desleal, como si los usuarios fueran contratados de otras empresas y no clientes insatisfechos con un servicio. ¿Cuántos de los 67.000 reclamos fueron resueltos? ¿O seguirán esperando respuesta, como el caso del mega operativo? Indecopi responderá en un mes, 2, 4, 6, 8 o tal vez un año. ¿Seguirá tapando respuestas vergonzosas a favor de quienes les conviene? Insistimos, Indecopi seguirá tapando respuestas vergonzosas a favor de quienes les conviene. ¿Así sea contra el Estado mismo? ¿Trabajará señora Ana Peña Cardosa? ¿Es en realidad Indecopi un Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual? ¿Qué le responderá a los hinchas de Universitario de Deportes? ¿Que somos una barrera burocrática o que el megaoperativo es infundado? Solo tenemos un simple consejo. Indecopi, ponte a trabajar. Indecopi, ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, un día más o un programa más de Rincón Crema, acá desde los estudios de Columbus, Ohio, en mi parte, y Dina Prado desde los estudios en Lima, Perú. Dina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Willer? Buenas noches. Buenas noches también al invitado. Muchas gracias por estar con nosotros, Luchito. Buenas noches, un nuevamente. placer. Un placer. Pero el programa lo empieza bien porque ganamos, empatamos ahora, creo, ¿no? Estuve chambeando. Vamos, papacito, ¿cómo que empatamos? Este hombre está volado desde que está enamorado. Los textos que vienen y van, y tú sabes. Así una andanada de goles. Una andanada de goles hace lo de hoy día. Pero ya que estamos en el partido, Dina, primero que nada, un saludo muy especial por el cumpleaños de tu mami. Espero que la hayas engreído como se merece. Y desde acá de los United, un fuerte abrazo, señor. Gracias por los saludos, sí. Ahí me ha dado permiso exacto para la transmisión del programa y ahí volando. Porque yo me estoy encargando de la cena, así que te imaginarás. Ay, bueno, para empezar de una vez, yo creo que tenemos harto que conversar, pero creo se la debemos a Luchito, porque el programa anterior, pobre Luchito estaba ahí más que todo de observador, y la idea también era conversar mucho contigo. Te agradecemos nuevamente la deferencia, Luchito, y cuéntanos un poco, ya que tienes 20 años de experiencia haciendo responsabilidad social en el deporte. Lucho, ¿tú crees que hay responsabilidad social en el deporte acá en Perú de la forma tan fuerte que hay en el extranjero? Porque en el extranjero es distinto, ¿no? Hay plataformas, hay espacios, los mismos clubes deportivos
estamos a la par de los clubes extranjeros. ¿Hay trabajo por parte de la federación o de los equipos deportivos en lo que se refiere específicamente a tu área, con más de 20 años de trayectoria en lo que es responsabilidad social, Luchito? Cuéntanos un poco, por favor. Mira, de todo, gracias por la invitación, hacer estar con ustedes y me uno al saludo para tu mami, ¿no? Cumpleaños, ¿no? Gracias. Esperamos que ahí nos mandes por delivery la torta, por si acaso, ¿no? Pero Prometo bueno, subir la foto, prometo subir la foto. por lo menos. Bueno, lo que pasa es que el tema de la responsabilidad social, el tema de la inclusión, el tema de la discapacidad, etcétera, es muy apasionante, ¿no? Y eso nace, ¿por qué? Porque yo tengo un hermano con síndrome de Down, un niño con discapacidad, un hermano con discapacidad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando mi hermano nace, ¿no? Mi hermano debe tener ya casi 46 años. Cuando mi hermano nació, imagínate que era otro contexto, ¿no? Era otro contexto la situación en el mundo, en el país, en el mundo. Entonces, a estos niños lo veían pues como como moridos, unos niños enfermos, ¿no es cierto? Entonces yo era muy niño también y eso va calando en uno también, ¿no? Yo sentía vergüenza de mi hermano, ¿no? No de salir a la calle con él porque todo el mundo se burló de él. Hace más de 45 años y muchos decían que estos niños solamente iban a vivir 5 años, 6 años, 7 años, ¿no? Hoy tiene 46 años. Entonces, al ver pues esta experiencia familiar, ¿no? Luego se vuelca en el tema que tocamos, ¿no? En el tema de la inclusión, el tema de la responsabilidad social, realmente en el deporte, ¿no? A nivel nacional, ¿no? O sea, tenemos muchas carencias todavía y comparándonos con otros países en el tema cotidiano y más en el tema deportivo estamos todavía muy distantes, ¿no? Muy distantes en ese rubro, entonces, y teniendo en cuenta que nosotros que nos apasiona el fútbol, ¿no es cierto? Y eso todavía he visto, hay muchas iniciativas, hay muchos grupos, muchas instituciones que trabajan, pero no se da en forma integral, ¿no? Integral como se debería hacer. Entonces, por ejemplo, eso tiene que estar ligado mucho a la educación, etcétera. Si la educación, por ejemplo, en este país no tiene ese apoyo, vemos que no hay ese despegue, menos la educación inclusiva, menos, fíjate que en esta pandemia ha revelado muchas cosas en el tema de salud, en el tema de educación. Imagínate a las personas con discapacidad, ¿no? Es algo que nos da que pensar, ¿no? Entonces, es un tema para hablar mucho, ¿no? Un programa, 10 programas que sería muy corto, pero trataremos de algunas cositas poder intercambiar, ¿no? Claro, Lucho. Yo te hacía la consulta más que todo porque a ti también te vale el hecho de que eres sociólogo de carrera. Entonces me imagino también que el hecho de la sociología te ha permitido ahondar más en ese tema de la responsabilidad social y también de las brechas que hay en este tema de justamente involucrar a la persona con discapacidad al grupo, al entorno social. Porque como tú bien señalas, la pandemia ha mostrado muchísimas carencias, demasiadas. Y si bien es cierto, si las personas que estamos catalogadas para mí me parece pésimo tildar a las personas de discapacidad social, pero bueno, lamentablemente son terminologías, ¿no? Que uno no las quisiera usar, pero bueno. Entonces, ¿cómo crees que tu carrera sirve de impulso para ver todos estos temas, ¿no? ¿Cómo te ha servido a ti justamente la misma vivencia con tu hermano para llevar tu tema y canalizarlo al tema de la responsabilidad social en este punto exactamente? En realidad, si bien es cierto, la sociología o carreras afines a lo que podemos trabajar este tema, en realidad a todos, porque todos debemos tener esa sensibilidad para poder incluir, para poder tener tolerancia, para poder tener cariño por personas que se dicen que tienen discapacidad y son unas personas tan igual que nosotros, ¿no? Con algún tipo como se denomina, discapacidad severa, moderada, etcétera. Pero el tema no pasa por una profesión en sí, ¿no? Entonces, más un tema, me parece, familiar, un tema de educación, de padres a hijos, ¿no? Entonces, tú veías, o bueno, yo he sido testigo muchas veces que
con mi hermano o en otras oportunidades cuando uno camina con un niño con discapacidad, una persona con discapacidad, había gente que se alejaba o se cruzaba la acera, ¿no? Porque iba a decir, no, esto me va a contagiar, ¿no? O sea, también se trata un poco de desconocimiento también, ¿no? Desconocimiento. Hay mucha gente que no lo hace por alguna maldad o si no lo hace por desconocimiento. Entonces, lo que se debe hacer en principio es la educación, sensibilizar a toda la población, ¿no? De lo que es una persona con discapacidad y que el Estado también trabaje en tener políticas, por más que las tiene, pero quedan en el papel, no se aplica, ¿no? Por ejemplo, no somos una ciudad en Lima, para empezar, imagínate en el Perú, no somos una ciudad que sea inclusiva, con rampas, accesible para las personas con alguna discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que trabajarse de una manera en todo sentido, ¿no? A nivel Estado, a nivel instituciones, a nivel familiar, educativo, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la profesión te permite ver un tema más amplio, ver el bosque, no el árbol, entonces, y más aún con la experiencia que tuve, ¿no? Entonces eso es un tema más de ver y de buscar soluciones, de tener empatía, etcétera, y difundir y compartir estos temas, estas actividades para el desarrollo de estas personas tan maravillosas, ¿no? Lucho, como tú comentabas, es un problema de educación. Ahora con las redes sociales y con todo esto de tecnología, como que tenemos más acceso quizás a la información y contacto con este tipo de niños. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia que como que me chocó un poquito. En el 97 fui a los Juegos Universitarios en Sicilia como miembro de la Federación Deportiva Universitaria del Perú y con todos los eventos que organizábamos en las universidades locales en Perú, nunca se veía pues niños con ningún tipo de discapacidad. Sin embargo, en la inauguración de este evento, que para el ámbito universitario es como decir un mundial, gente de todos los países del mundo y desfilando y marchando, digo que en la parte como donde está la parte de la pista donde corren, en el estadio, había un montón de chicos, pero tú veías hasta con silla de ruedas, que les agarraba el cuello, todo tipo de discapacidad, que de ahí venían con sus banderas. Entonces, como peruano en ese momento, sin haber salido muy lejos del Perú y ver otras cosas, y no verlo en el deporte, como que te choca un poco, ¿no? Y te pones a pensar y hasta te da pena. Ya después, obviamente, con el tiempo y viendo acá que, como tú dices, en Perú quizás no hay mucho acceso para personas con discapacidad en general, ya en países modernos o del primer mundo, tienes todo este tipo de acceso, ¿no? No hay gente que te va a bloquear, o sea, a parquear ni siquiera donde hay lugares para embarazadas. Entonces, y si tienes la oportunidad de tratar con ellos, te das cuenta de su nobleza, te das cuenta que es gente son unos sin maldad, y ahora con la inclusión que hay, trabajan de lo más normal, se casan y hasta han tenido familias. Entonces, la experiencia que quizás tú tuviste en María la Delantera por tener un hermano con síndrome de Down, nosotros lo hemos tenido que aprender en el camino, pero cuando los conoces son chicos maravillosos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, muchas veces, como tú dices, que estos niños tienen mucha nobleza, tienen mucho cariño, no tienen maldad, ¿no? Imagínate si todos fuéramos síndrome de Down en el mundo, ¿qué sería de la humanidad, verdad? El Perú tendría mejor Congreso, ¿no? Imagínate, ¿no? Mejores presidentes, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que, en vez de que ellos se incluyan a nosotros, nosotros deberíamos incluirnos a ellos, ¿no es cierto? Entonces, adoptar las posturas, las fortalezas que ellos tienen, ¿no? La sinceridad, ¿no es cierto? La nobleza, la bondad, el cariño, etcétera. Entonces, tenemos mucho que aprender nosotros de ellos, ¿no? Y de todo eso, Lucho, que comentas, de todos los valores, de todos los sentimientos que señalas, ¿cuál ha sido el momento más bonito, tal vez empezando, estamos hablando de 20 años de carrera, pero cuando empezaste, que fue lo más lindo que te pasó, alguna anécdota que tú digas, caramba, esto es lo que elegí y lo elegí bien, ¿no? Algo que te haya marcado de esa vivencia de trabajar con personas. Sí, claro, son muchos momentos, ¿no? Por ejemplo,
el haber realizado alguna vez unos juegos deportivos para estos niños, ¿no? Y ver a chicos con una discapacidad severa nadando o haciendo participando en fútbol, ver a mi hermano participar, ¿no? Inaugurar un centro de rehabilitación para ellos, por ejemplo, ¿no? O viajar con ellos, porque yo tengo un equipo de fútbol de chicos con discapacidad, ¿no? Entonces yo he viajado a Copas Américas, por ejemplo, ¿no? Entonces viajar a Buenos Aires, Argentina, a una Copa América, a Chile, a Copa América, estar en la cancha de Boca, de River con este equipo, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? O sea, es una serie de cosas impresionantes que uno va viviendo día a día, va aprendiendo, ¿no? Entonces, esas cosas yo resalto, ¿no? La alegría de las familias, de las madres, ¿no? Tenía muchos ejemplos, muchas personas que llevaban a sus niños, mamás, ¿no? De baja estatura, que llevaban a sus niños en las espaldas, ¿no es cierto? Para asistir a un taller, ¿no? Para que su niño esté incluido. Terminaba el taller y regresaba de espaldas llevándolo a su casa, ¿no? O regalar una silla de ruedas a un niño que tenía 25 o 26 años y estaba en un coche de bebé, porque nunca había tenido un taller en su vida, no había desarrollado, ¿no? Etcétera. Hay muchas cosas que, como te digo, hay tantas cosas que uno se emociona, ¿no? Ver a mi hermano, ¿no? Bailar marinera, por ejemplo. Teníamos taller para que chicos bailen marinera, toquen cajón, que se presenten en escenario. Tantas cosas que son momentos muy, muy interesantes, ¿no? Y todo eso lo que estamos hablando, el objetivo es volcarlo a nuestro querido club, ¿no? Que nuestro club sea un club inclusivo, ¿no? Un equipo de fútbol, he viajado a muchos lugares, Boca Juniors, y todos tienen su equipo inclusivo, ¿no? Entonces, todas esas experiencias, todas esas cosas que volcarle en nuestro querido club, que nuestro club sea un club inclusivo y le da oportunidad a todas las personas, ¿no? Porque el fútbol y el deporte es como te voy a repetir, un instrumento de inclusión. Entonces, sería genial, he perseguido es un sueño para mí que nuestro club tenga ese departamento de inclusión y que veamos salir algún día en un preliminar de los partidos de la U, de fútbol, de básquet, de vóley, nuestro equipo de fútbol inclusivo, ¿no? Sería un sueño más cumplido, ¿no? Y a ese camino vamos, ¿verdad? Claro, Lucho. Para mandar un saludo a la gente que nos está viendo. Saludos a Miguel Velázquez en Lima. Doménico, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a Germán Tejada, a quien también nos están viendo, a la gente de Hincha Crema Somos Uno, Manuel Valle, toda esa gente que nos mira, un fuerte abrazo, y cualquier pregunta que tengan, por favor, nos la pueden hacer llegar y con gusto se la planteamos a Lucho, o de repente Dina nos puede ayudar al respecto. Dina, disculpa por la cotada. No te preocupes. Dice, como siempre te encanta y ¡pum! Entra, él es un jugador frustrado, de frente mete tackle. Luchito, mi consulta iba por el hecho de que si bien es cierto el club no tiene un área exclusiva de responsabilidad social, sí me percaté hace, no sé si ahora seguirá, pero hace 2 años atrás estaba justo en el Lolo Fernández en una actividad que hicieron los trabajadores para ellos, y me percaté de que en una de las canchas estaba habilitada para que jueguen un grupo justamente era un equipo de fútbol de sordomudos. Me llamó increíblemente la atención. Sí averigüé que no son parte del club, ellos alquilan el local, y si bien es cierto el club apoya de esa parte, pues como la ayuda de responsabilidad social que debe tener el club para la sociedad, que me pareció genial. Pero algo que me llamó la atención era que sin poder tener esa habilidad que nosotros tenemos, ¿no? De poder hablar, comunicarnos con señas, era increíblemente magnífico verlos cómo encajaban y cómo dialogaban solo con símbolos y metían sus goles, y era alucinante ver su celebración, porque si bien es cierto, todo era en silencio. O sea, uno se imaginaba la emoción solamente al ver los rostros, los pases, las miradas cómplices de saber, yo te voy a pasar el balón a ti sin necesidad de un movimiento, y
y darse ese tiempo de ver un partido de fútbol de sordomudos, a mí me dejó totalmente impactada. Tú me imagino que estarás más cercano a ese tema. ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo se llega a trabajar ese tipo de vínculo tan amplio de que sin necesidad de hablar o de hacer alguna seña ellos puedan captarse y entre ellos generar ese vínculo para poder jugar frente al rival y tener un partido espectacular como los que yo pude ver en aquella ocasión? Cuéntanos un poco esa parte de tu trabajo. Imagínate también, es así como has visto y te llama la atención, porque no es cotidiano, ¿verdad? No lo vemos todos los días. Imagínate ver un partido de dos equipos que tienen discapacidad visual, que son cieguitos. Hay un campeonato mundial de eso, hay un campeonato mundial. Entonces, y el Perú no va, no está. ¿Por qué? Porque no tenemos ese desarrollo en este país, ¿no? Como te comentaba la última vez, yo pertenezco a un movimiento que se llama Liga Inclusiva de Fútbol, ¿no? En Argentina, por ejemplo, que se celebra todos los años. Entonces ahí se trabaja con niños o con jóvenes y de ambos géneros, ¿no? Tanto damas como varones, con diferente tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces tú vas a ver campeonatos de chicos ciegos y un campeonato y participa gente del interior de Argentina y vienen con sus hinchadas, con el bombo, con las banderas, es todo un espectáculo, ¿no? ¿Y dónde se juega? Se juega en Ezeiza, en la AFA, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en el Estadio Único de La Plata, donde se inaugura el campeonato, ¿no? Y las finales en Monumental de River, por ejemplo, ¿no? Y como te comentaba, los clubes de fútbol allá tienen su departamento de inclusión y tienen sus equipos, River Plate, inclusivo, Boca especial, Racing discapacidad, ¿no? En ese campeonato llegaron los de Barcelona, de España, ¿no es cierto? Todos los equipos del mundo, los grandes clubes tienen el tema de inclusión, ¿no? Está bien desarrollado. Entonces, ver estos partidos de chicos de sordomudos es un trabajo muy, muy difícil, sobre todo en el desarrollo de las estrategias, en el profesor, hay que hacer todo un análisis de trabajo, de buscar a los chicos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Lima varias instituciones de sordomudos, tenemos un colegio aquí que se llama el Beethoven, ¿no? Que está acá por Pando, por ahí, por la vecinal, ¿no? Una vez he tenido la oportunidad de llevarlos a varios lugares, ¿no? Y hay muchos colectivos, ¿no? Pero que no tienen este apoyo, no tienen esta apertura, no son visibles. Entonces el deporte es un instrumento para hacerlos visibles, ¿no? Y sobre todo, todos los deportes, ¿no? Pero su majestad el fútbol, ¿no? Que tiene tanto arraigo, tanto interés, tanta pasión, tanta gente detrás de eso. Entonces imagínate ponerlos en la vitrina a todos estos niños a través del fútbol, que como te voy a repetir, es una herramienta de inclusión. Deberíamos aprovechar eso para poder trabajar con ellos, y no solamente en el tema deportivo, sino que eso se va a añadir el tema educativo, el tema cultural, el tema de salud, ¿no es cierto? Trabajas con la familia, con el entorno, con el padre, con la madre, lo puedes preparar a este chico, no solamente en el deporte, sino para incluirlos cuando vayan creciendo, para que tengan un trabajo digno, incluirlos en el lugar laboral que debe tener, ¿no es cierto? Entonces, darle de alguna manera la facilidad para que tengan un trabajo digno y que no se convierta en una carga para la familia, sino en un apoyo para la familia, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, yo te hablaba de mi hermano, por ejemplo, tiene 45 años, y tú que sabes cuántas personas en el Perú tienen discapacidad, cuántas personas de esa edad, 45, 50, tienen el papá y la mamá que siempre han estado detrás de ellos. ¿Qué va a pasar cuando ya el papá no esté o la mamá no esté? ¿Qué va a pasar con ese joven, ese niño que siempre estuvo bajo la tutela de la familia? ¿Dónde va a ir? ¿Qué se va a hacer? Una señorita con este tipo de discapacidad y que no tenga los padres que toda la vida han visto por ella, ¿no? Entonces, el más allá, el día después, no pensamos en eso, ¿no? Entonces, dentro de los proyectos que tenemos y que, por ejemplo, el club sería genial que también que lo haga es construir albergues para ellos, así como tenemos albergues para la persona adulta mayor,
también para ellos que están más desprotegidos, ¿no? Una serie de cosas, como te digo, que se tiene que analizar, que no lo vamos a resolver en un día, ¿no? Es un tema de trabajo a largo aliento, pero que podemos a través de todo este colectivo, de nosotros que amamos a la U, nosotros que tenemos esa sensibilidad, podemos colaborar y tenemos amigos cremas por todo el mundo y podíamos hacer este tipo de movidas para que también podamos ayudar de una manera a través del club, por ejemplo, ¿no? Lucho, una preguntita, ¿y cómo ha afectado en tu trabajo la parte económica y sobre todo ahora con el COVID? ¿Te ha visto mermado tu trabajo? Conversamos después de la entrevista anterior que trabajabas antes en una zona de bajos recursos, pero tuviste que entregar el local y tuviste que mover todo tu garaje. ¿Cómo ha afectado todo esto? ¿Recibes apoyo de alguna entidad del gobierno, de alguna ONG privada? ¿Cómo hace Lucho González el día a día para poder seguir con su trabajo? Bueno, lo que pasa es que la idea nace y uno va difundiendo con amigos, con amistades, formando grupos, ¿no? Y siempre ha habido, gracias a Dios, apoyo de gente que tiene mucha sensibilidad y hemos podido lograr muchas cosas, ¿no? Hacíamos algunas actividades para recaudar fondos, trabajábamos con grupos amigos, con una cooperativa amiga, con gente de mucha sensibilidad. Entonces, hasta que, como te comentaba, fuera de cámaras, cuando pudimos tener un centro de rehabilitación en una zona alejada, ¿no? Pero debido a un poquito de falta de apoyo, qué sé yo, bueno, la pandemia y todas estas cosas, ya tuvimos que dejar el lugar y tenemos nuestras cosas ahí, entonces listo para poder implementar, por ejemplo, un centro de rehabilitación, ¿no? Y en teoría está gratuito, ¿no? Para poder que gente que no tiene, por ejemplo, tú conoces la clínica San Juan de Dios, ¿no? Si tú tienes una persona a hacer atender o en algún lugar particular, te cuesta una terapia, te cuesta aún, ¿no? Entonces la idea de nosotros es mantener un centro igual, con la misma calidad, pero que sea quizás no gratuito, porque a veces lo gratuito no le dan mucho valor, pero de repente un simbólico, ¿no? O a una beca, qué sé yo, para eso se puede trabajar para que llegue a más personas, ¿no? Gente que con mucha necesidad, ¿no? Entonces, está en stand-by y sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Que nos afectó más, pero esto va a terminar en cualquier momento y podemos prepararnos para relanzar nuevamente estas actividades que tenemos dirigida hacia las personas con discapacidad, ¿no? Sí, Lucho, justamente tú planteabas el tema hace un momento, mencionabas sobre la carga familiar, ¿no? Que estas personas no sean una carga familiar, pero justamente ahí es el trabajo del Estado, porque si el Estado no permite que, como dice, que los pollitos salgan del nido, nunca vas a lograr eso, que ellos confíen en su capacidad, así no esté al 100%, pero que confíen en ellos mismos. Hace poco, justamente tocando el tema de la pandemia, me parecía increíble ver que una mamá tuviera que llamar a los medios de comunicación para decir que por favor el Banco de la Nación la ayude de alguna forma, porque el hijo con discapacidad había logrado un bono, el bono familiar de apoyo. Pero como este chico estaba privado en sus facultades, no se podía mover, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trasladaba personalmente al banco? La mamá había ido, había explicado, había llevado el carnet de discapacidad y todo, y sin embargo, más lo que eran trabas que formas de generar de que esta mamá pudiera cobrar ese dinero, porque era de hecho que el chico no se iba a acercar porque estaba postrado en cama. Sin embargo, lamentablemente no hay políticas de Estado. Entonces, tal vez, Lucho, has pensado en alguna posibilidad, teniendo en cuenta que ya el otro año se viene todo esto de candidatearse a algo, buscar a alguien. Tú sabes que lamentablemente estos temas se tienen que tocar, así uno no quiera, ¿no? Los temas políticos como que a nadie les gusta, pero es cierto, no hay políticas de Estado y tampoco hay políticas de educación que involucren, que es justamente lo que señalas, ¿no? Que hagan que nosotros seamos parte de ellos y que ellos también sean parte de nosotros, que hay un feedback, pero no lo hay. Entonces, ¿has visto la posibilidad de conversar, tal vez tocar puertas en el Congreso, alguien que te ayude en esta
en esta lucha constante que tú estás haciendo para involucrar a este tipo de personas? Mira, la verdad sí, siempre traté de buscar estas alternativas, ¿no? En la política o en el IPD alguna vez, por ejemplo, ¿no? Pero es bien difícil. Por eso que, no solo en mi caso, sino hay otras instituciones que aparecen. ¿Por qué? Porque no hay ese apoyo del Estado, pues. No hay ese apoyo de las personas que deberían apoyar. Entonces, nacen diferentes iniciativas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, tú un día viste un partido de fútbol de chicos sordomudos y tú ves que nadie hace nada por ellos, entonces te quedas con esa espina, entonces, ¿cómo los ayudo, no? Entonces, armas algo, de quizás haces una colecta, quizás haces una actividad, y así van surgiendo a nivel, y estamos hablando, estamos en este contexto, estamos hablando de Lima. Imagínate lo que será en provincia, imagínate, estamos hablando de Lima, ¿no? De acá. Entonces si tú ves en las propuestas de los candidatos, en las propuestas de los presidentes, en la propuesta de los partidos, tú no vas a encontrar una política de inclusión, o quizás la pueden poner, pero la pueden poner con la intención de ¿qué? De ganar votos, de ganar adeptos, y una vez que ya se sientan en un lugar privilegiado, prácticamente se olvidan, ¿no? Entonces, esperemos y, a ver, hagamos una apuesta, ¿no? Si tú crees, podemos escuchar a alguien en estos meses que hable sobre la discapacidad en su plancha o en su política de gobierno que va a tener, no va a haber, ¿no? Es bien difícil. Entonces, estamos nadando en contra de la corriente. Entonces, lo que pasa es que el tema pasa por la educación, por la sensibilización, por la visibilidad, ¿no? Entonces, somos nosotros, el colectivo, la gente, los padres de familia, los que impulsan este tipo de cosas, ¿no? Hay casos que increíble verlos, hay casos que tú también lo habrás visto y las personas que nos ven amablemente el día de hoy habrán visto. Entonces, ¿y qué se hace? No se hace nada y seguimos pasando el tiempo, seguimos pasando el tiempo. Entonces, no hay solución, ¿no? Entonces, eso tendríamos que de alguna manera, por ejemplo, tuve una oportunidad, hablé con un miembro de la Federación Peruana de Fútbol, por ejemplo, ¿no? Y le comenté que me gustaría ya realizar la Liga Inclusiva de Fútbol. Y en la Federación de Fútbol hay una silla en el directorio del fútbol profesional, del fútbol femenino, del futsal, del fútbol amateur, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no puede haber una silla del fútbol inclusivo, ¿no? Entonces, les propuse para hacer un campeonato y gratis, ¿eh? O sea, que la federación no ponga nada. Me dijeron, no, que es inviable, que no se puede, que no, ¿no? La Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Entonces, ¿a quién debemos tocar? ¿No? ¿A quién deberíamos tocar la puerta? Entonces, si se puede desarrollar. Entonces, estamos armando y ojalá, y el tema de acercarse al club también, por estos problemas que tenemos, que hay en el club, de las administraciones, de las cosas. Entonces, si uno se acerca al club, van a pensar que uno está con uno y está en contra del otro. Y si habla con el otro, está en contra del uno y está a favor del otro. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, acercarnos al club y decir, tenemos este proyecto, esta propuesta Universitario de Deportes como club, no como administradores, universitario? ¿Tú crees que nos puedas apoyar, por ejemplo, a hacer una liga inclusiva y nos puedes dar las canchas de Campomar? ¿Tú crees que nos puedan dar? ¿O podemos inaugurar un campeonato ahora que todo se vuelve a la normalidad? Lo inauguramos en las canchas que están afuera del Monumental. ¿Tú crees que nos puedan dar? ¿Tú crees que nos deban dar? ¿Nos puedan dar? Es para pensar, ¿no? Ojalá, ¿no? Entonces, pero como te voy a repetir, si nos acercamos a ellos, otra gente va a pensar que estamos con ellos. Y no se trata de estar con uno y con otro, no nos interesa. Nosotros trabajamos por amor a Universitario, por amor al club, ¿no es cierto? Las administraciones pasarán, los presidentes pasarán. Yo tengo más de 25 años de socio, ¿no? Y he visto pasar y pasar, ¿no? Entonces, uno quiere trabajar por el club, ¿no? Y así como yo, o como tú, o como otras personas tienen diferentes iniciativas para la mejora del club, pero si estamos en este tipo de problemas o en este tipo de prejuicios, no vamos a avanzar, lamentablemente, ¿no? Entonces,
tenemos que, como vuelvo a repetir, realizar cada uno por su lado, cada uno por su colectivo. Uno hace una rifa, uno hace otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Entonces nos vamos dispersando, ¿no? Si fuéramos más unidos, seríamos un club totalmente potenciado, ¿no? Tenemos una infraestructura envidiable, ¿no? Somos el más grande club del Perú, la mayor hinchada. Imagínate con todos esos elementos, no podemos ser un club de primera nivel, por lo menos de América, del Sur, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para reflexionar, ¿no? Y las personas que nos escuchan, que de repente son de diferentes tipos o diferentes grupos, ¿no? Si bien es cierto, cada uno puede luchar o puede defender sus ideas, ¿no? Pero el objetivo es el mismo al final, que el club sea el mejor. Entonces, todos debemos dar, así tengamos diferencias de yo puedo ser A, tú B, C. No, no nos interesa. Interesa que Universitario de Deportes sea el mejor club del mundo, ¿no? Y nosotros somos hinchas. Hoy día leí algo muy interesante de las redes sociales que decía, yo soy el club y yo no me vendo, ¿no? O sea, nosotros no nos vendemos, nosotros somos, siempre vamos a ser universitarios y siempre vamos a querer al club en la buena o en la mala, ¿no? Tú has dicho algo muy claro, Luchito. Eso es cierto, todos pasan menos el hincha. El más maltratado, por cierto, por ambas administraciones, porque nos han dado, pero peor que a esclavo. Pero ahí estamos. Y es cierto lo que señalas, ¿no? En todo caso, si las administraciones no quieren ser parte de este gesto que a mí me parece muy cálido, muy generoso de incluir, porque al final a todos nos falta algo y todos carecemos de algo. Y hay otro que nos puede enseñar algo. En todo caso, invitar a la hinchada, así como hacen campañas de ayuda social para diversos colectivos y agrupaciones y etcétera, también ver una forma de que el hincha trate de conversar contigo o vea la posibilidad de apoyarte en ese proyecto que tienes, porque como bien señalas, esto es para el club. Y si por último el club no quiere ahorita ser parte de, podemos hacerlo muy bien los hinchas. Creo que es una muy buena propuesta. Eh, Todos en algún momento de la vida hemos conocido a una persona con discapacidad y siempre se aprende mucho de ellos. Es cierto lo que señalabas hace minutos atrás. Si todos fuéramos personas con discapacidad, no tendríamos tanta mentalidad perversa, porque la persona con discapacidad es cierto, es una persona muy noble, muy sana de mente, muy honesta, muy limpia. Una persona con discapacidad difícilmente vas a encontrar maldad. Es una persona limpia, pura. En todo caso, hay que aprender bastante más de ellos, Luchito. ¿Hay alguna Sí, forma de que nos comentes sobre tu proyecto exclusivamente? ¿Qué haces tú con estos chicos? Nos has comentado de tus viajes. ¿Qué es lo que sueñas, Lucho? ¿A qué más quieres llegar con tu proyecto? ¿Qué puertas más quisieras tocar? la idea que ya se formalice algo que vengo trabajando hace tiempo, ¿no? La Liga Inclusiva de Fútbol, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Que todos los chicos a nivel de todos los rincones del país, ¿no es cierto? Puedan tener sus campeonatos de fútbol, campeonatos de básquet, campeonatos de vóley, ¿no? No lo que hace Olimpiadas Especiales, porque tenemos Olimpiadas Especiales y todos las conocemos ahí, ¿no? Pero conozco de cerca también todo este tema, ¿no? Entonces, uno de los sueños es tener la Liga Inclusiva de Fútbol y que sea universitario inclusivo, ¿no? Tenemos un proyecto muy interesante con un grupo de grandes amigos, ¿no? Que es por ejemplo, hemos contribuido o han contribuido a arreglar la cancha de fútbol, por ejemplo, del Monumental, ¿no? Y también se contribuyó a la tribuna familiar, la ex tribuna sur, que ahora la llamamos la tribuna familiar, ¿no? De trabajar muchas actividades ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un proyecto muy interesante de, por ejemplo, comprar entradas ahí para cada vez que cuando se reanude esto, que cuando juegue la U, por ejemplo, comprar 500 entradas, por decir, ¿no es cierto? Entonces, alquilar buses, ¿no es cierto? Alquilar buses y ubicar a familias de pobreza extrema, ¿no es cierto? Por ejemplo, de las zonas de las afueras de la ciudad, ¿no? A través de un trabajo, de un empadronamiento, etcétera, y llevar a las familias, recogerlas y llevarlas a las familias a un partido de la U, ¿no? Y no solamente llevarlas, porque la familia va el papá, la mamá y los dos niños, ¿no es cierto? Que es la oferta de la tribuna familiar, ¿no? Entonces, ahí que vaya la familia
y luego ahí tenemos ya el proyecto de llevarlos allá y que los niños reciban, por ejemplo, una cajita feliz. ¿Has visto la cajita feliz? Pero va a ser la cajita universitaria, ¿no es cierto? Y le vamos a dar un refrigerio, pero nutritivo a los niños, ¿no? Un refrigerio que sea tan nutritivo que ayude, por ejemplo, a erradicar la anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate universitarios trabajando con estos temas sociales, ¿no? Entonces, que las familias vayan a la tribuna familiar, que reciban los niños este tipo de apoyo, las mamás que vayan con la familia, podemos hacer quizás antes del partido algunos talleres para la mamá de orientación, qué sé yo, de diferentes tipos de emprendimiento, al papá, ¿no es cierto? Una serie de trabajos que se tiene pensado ahí, ¿no? Entonces lo tenemos diseñado muy interesante, entonces incluso tener un abono familiar, ¿no? Por ejemplo, tú podemos decirte, te gustaría tener un abono todo el año para que compres un abono para que vayas con tu familia, y efectivamente al club le va a favorecer, ¿no es cierto? Entonces en esa tribuna entran más o menos 12.000 personas, y puede estar todos los partidos de local, puede estar lleno, pero de gente, de familias, de los futuros hinchas, y ahí podemos intervenir para que comencemos a hacer una escuela de nuevos hinchas, que los niños comiencen a respetar, a valorar el fútbol, a valorar la familia, el respeto al padre, a la madre, buenas tardes, en crear nuevas generaciones de hinchas sin violencia, que amen al club, ¿no? Que tengan estudios, podemos ayudarlos a hacer muchas cosas, ¿no? Desarrollar muchas, ir a albergues y llevarlos al club. El club tiene también varias iniciativas, efectivamente, ¿no? No hay que negar las cosas, ¿no? Alguna vez vi una página y tenían responsabilidad social, ¿no? Pero ¿por qué también nosotros, que tenemos muchas ideas, mucha experiencia, muchas ganas, nos sumemos esas cosas, ¿no es cierto? Nos sumemos. Y yo creo que es tan sensible y tan maravilloso todo este tema, que si vemos que hay esta oportunidad, yo creo que más gente, mucha más gente se va a adherir, mucha gente va a participar, y menos rencillas va a haber entre nosotros, que somos los hinchas, que como tú dices, vamos a permanecer en el tiempo, ¿no es cierto? Y enseñando a las nuevas generaciones qué es Universitario de Deportes, ¿no? Imagínate antes del partido algún exjugador que vaya y los reúna a los chicos afuera y les comente sus experiencias de fútbol, de dónde salió, que ven un día a la Orejita Flores y le comienza a decir a todos los niños su experiencia, cómo se hizo futbolista profesional, o que venga, no sé, un Cuto Guadalupe, un Puma, un Roberto Martínez, ¿no? O que le hablen de Lolo Fernández, la leyenda, ¿no es cierto? O nosotros mismos, con los chicos, hacerle un trabajo de contarles historias. Tantas cosas se puede hacer, y ganar esa tribuna familiar, y que sea una tribuna donde sean una escuela de nuevos hinchas, ¿no? De una nueva generación de hinchas correctos, ¿no? Y estamos ganando muchas buenas personas para la sociedad, ¿no? Lucho, cuando hablas acerca del proyecto, no te interrumpo, no te hago pregunta, porque se puede notar en tu rostro, con las ganas, con el sentimiento que nos cuentas esto, y realmente como que contagia, ¿no? Pero mi pregunta va un poquito más allá. La gente que te escucha dirá, bueno, de repente eres un pulpo, tiene muchas manos, hermano, y puede lidiar con todo esto, que por lo que veo acá el trabajo es bien tedioso y se necesita de muchas, así como se necesita dinero, que de repente después tú puedes comentar cómo se podría apoyar, pero también se necesita de mucha gente que colabore y que comparta tu idea. Acá en Estados Unidos se usa mucho el voluntariado. Gente que de repente está estudiando una carrera, o hasta en el colegio, en el high school, te dicen, para que te gradúes en la secundaria necesitas colaborar, tener ciertas horas. En el Perú hay algo de eso. ¿Estás considerando, si hay una tribuna familiar, quizás que los hinchas de diferentes barrios, de diferentes bandas, de los grupos, puedan venir, y no solo porque estudien alguna carrera afín a lo tuyo, sino de repente digan, ¿sabes qué? Tengo 10 horas que me sobran a la semana, quiero ofrecer 5 como voluntario para apoyar en esta gran y noble causa? ¿Hay algo de eso, o todavía no tienes nada pensado? Sí, sí, bueno, como te digo, ya tengo muchos años en esto, ¿no? Y he trabajado, como tú dices, con voluntariado, con varios tipos de instituciones, de personas hay mucha gente que quiere ayudar, hay mucha gente que quiere ayudar, muchos profesionales, ¿no?
Entonces, todo es cuestión de juntarnos, ¿no? De hacer gestión y escuchar, porque así como yo puedo tener una idea, y tú, hay mucha gente que tiene otro tipo de ideas y todo eso va a sumar para sacar un buen producto, ¿no? Entonces, en la realidad se necesitan muchas manos, se necesitan recursos, pero todo eso se genera, o sea, cuando hay una buena voluntad, todo eso se va generando, todo viene porque uno tiene mucha voluntad de hacerlo, entonces hay mucha gente que se acerca, ¿no? Entonces, eso está abierto para todos, entonces la idea es trabajar ahí, pues hay muchos ejemplos, ¿no? De diferentes agrupaciones que han arreglado el Olo, arreglado Campomar, una vez nosotros arreglamos las parrillas de Campomar que estaban en pésimas condiciones, entonces hay mucha gente que quiere ayudar al club, de diferentes formas, ¿no? Entonces tenemos que simplemente organizarnos y comenzar a buscar los momentos para reunirnos y ver el proyecto, ¿no? O sea, no es difícil, para nada es difícil. Todo es de una buena gestión, ¿no? Hacer una buena gestión no es difícil, hay mucha gente que tiene muy buena, gente, profesionales y de toda índole que tienen una capacidad enorme y que pueden sumar. A veces uno quiere ayudar y no sabe cómo, ¿no? Entonces, todo este tema, todo lo que estamos hablando puede ser una oportunidad para que se una la gente y comenzar a trabajar ese tipo de proyectos como otros que puedan salir, ¿verdad? Tú has dicho algo muy claro, Luchito, voluntad. Esa es la palabra clave, creo, voluntad. ¿Tú crees que acá en el Perú lo que falta por parte de los equipos deportivos, hablo en general, por la federación, por todo lo que comprende en sí el deporte, es falta de voluntad? Más que falta de voluntad, también hay que ver la falta de capacidad, ¿no? Entonces, y eso, los clubes no lo hacen solamente los hinchas, no lo hacen los jugadores, los entrenadores, sino que tienen que estar dirigidos por buenos dirigentes, valga la redundancia, ¿no? Por gente que trabaje en un club con una misión, con una visión, con metas mensuales, con metas con gerencias deportivas, con gerencias culturales, o sea, tiene que ser una empresa, hay que gerenciar un club, ¿no? Y para gerenciar un club debemos contar con personas idóneas, ¿no es cierto? Con gente preparada, con gente profesional. Eso no quita que tú debes tener un título para hacer una buena gestión. No hablo de eso, ¿no? Sino que, por ejemplo, debe haber en el fútbol, por ejemplo, gente que entre a gestionar, gente que entre por amor a los clubes o al fútbol y no a servirse de eso, ¿no? No a servirse del club, no a servirse de la federación, o etcétera, ¿no? Por ejemplo, si tú ves uno de los del déficit en la federación, por ejemplo, ¿quiénes eligen al presidente de la Federación de Fútbol, ¿no? Sin desmerecer a las personas, ¿no? Pero son las ligas departamentales, ¿no es cierto? Cuando, ¿quién da jugadores a la selección de fútbol? Son los clubes profesionales, ¿no es cierto? Entonces, el diseño de los campeonatos profesionales, del campeonato peruano, por ejemplo, después se refleja en la Copa Libertadores con los resultados que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, no creo que tengamos la capacidad de contar con 20 equipos profesionales en la Liga 1, por ejemplo, ¿no? 20 equipos profesionales, ¿no? No puede ser que la Copa Perú, el campeón, vaya directamente a la primera división, ¿no es cierto? Porque si acá nosotros hacemos un equipo de fútbol, nos juntamos Dina, todos nos juntamos un equipo de fútbol en enero, en una liga de fútbol de un departamento, provincia o de Lima, si nos va bien, de repente al fin de año somos campeones de la Copa Perú. Y el otro año tenemos que jugar contra la U, contra la Alianza. Y somos una institución, somos un club, no somos 11 camisetas nada más. Entonces, hay muchas cosas por mejorar en el fútbol peruano, ¿no? Pero eso también debe contar con gente preparada, con gente que tenga este tipo de iniciativas o tipo de visión de trabajar honestamente, correctamente y con metas, etcétera. Gerenciar, ¿no? O sea, trabajar de diferente forma, ¿no? El tema del fútbol, ¿no? Importante tu pregunta, ¿no? No solamente es de voluntad, porque voluntad la podemos tener todos, ¿no? Pero, por ejemplo, aparte de la voluntad, también se necesita capacitación, preparación, honestidad, muchos atributos que podemos desarrollar, ¿no? Entonces, hay mucho pan por rebanar todavía, ¿no? Hablando de pan por rebanar, Luchito, ¿cómo se te puede ayudar?
¿Hay alguna página de Facebook, alguna página web donde contactarte? ¿Con quiénes se puede contactar para ver la posibilidad de que la hinchada crema también pueda apoyarte en esto, ¿no? Sería muy bueno que de verdad pensemos a futuro en tener un espacio que apoye este tipo de personas y que parta de la institución. Y si la misma institución no quiere, bueno, que lo hagamos los hinchas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar así? Sí, mira, por ejemplo, venimos trabajando con un grupo que tú lo debes conocer, de Juntos lo lograremos, ¿no? Que hemos estado trabajando con el tema de recuperar la cancha. Hemos tenido la oportunidad de pintar la tribuna familiar, si tú has visto la... Entonces, ahora último hemos creado una página que se llama Tribuna Familiar, un espacio para las familias. Entonces, en ese Facebook, que después se los voy a pasar, ahí vamos a comenzar a todos esos proyectos sociales a canalizarlo por ahí, ¿no es cierto? Y para cualquier, por ejemplo, una de las cosas que se nos viene, queremos trabajar en Cañete, donde nació Lolo, en Hualcará, por ejemplo. Queremos hacer un trabajo con las familias de ahí, con los niños de esa zona, entonces traerlos un día al estadio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos proyectos que estamos trabajando, ¿no? Hay muchos proyectos que estamos trabajando, lo vamos a publicar por ahí. Entonces, las personas que quieran de una manera ayudar, ¿no? Y formar todo este tema pueden ir de alguna manera consultando la página o llamarnos, o a través de ustedes también, que tienen mucha audiencia, ¿no es cierto? Para trabajar estos temas sociales, ¿no? Pero yo pienso que la unión que todos tengamos, ¿no? Va a ser muy importante para que salga adelante este proyecto, ¿no? Y vamos a tener un club inclusivo, ¿no? Para todos, para toda la familia, ¿no? Entonces, en eso que se convierta la U. Y eso, ¿sabes qué va a pasar? Eso, cuando trabajemos ese tipo de cosas, trabajar con estas personas, trabajar con los adultos mayores, trabajar con la gente que no tiene una oportunidad en la vida, qué sé yo, nos va a bendecir como club. Al club lo va a bendecir. Entonces, el karma que tengamos, entonces, lo va a curar, lo va a mejorar, ¿no? Entonces, y eso va a permitir que seamos mejores personas cada día, ¿no? Entonces, eso tenemos que trabajarlo, eso tenemos que de alguna manera compartirlo para que más gente se una, porque la U, como siempre hemos visto, es gente muy caballera, gente de muy buenos sentimientos, ¿no? Yo a la U entré cuando tenía 5 años, porque yo vivía en Breña, a los 5 años, ¿no? Y tuve la oportunidad de que Lolo Fernández entrenaba a las divisiones inferiores, ¿no? Y yo lo veía como entrenaba Lolo Fernández, ¿no? Yo tengo en la U más de 50 años que tengo en la U, ¿no? Casi 45 años que vivo en el Lolo Fernández, ¿no? Como he sido socio, he jugado fútbol en las inferiores, he sido de la barra, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo lo que significa U, estoy ahí para apoyar a cualquiera, ¿no? Que sea universitario. ¿Por qué? Porque quiero que este club sea como los clubes en otros países que tienen 25 deportes, que la familia va a la tribuna, que la familia va al club, ¿no es cierto? Todas esas cosas quiero para este club, y creo que todos los que estamos aquí también queremos lo mismo, ¿no? Que este club sea un club para todos, ¿no es cierto? Sin restricciones. Así es, Lucho, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. El tiempo se va acabando. Por ahí me dicen en interno que si no corta, viene en 5 minutos, la dejan sin chancho al horno, partir su plato. Así que te agradecemos. Puedes contar con nosotros como una tribuna en la cual puedes expresarte, y cualquier comentario que quieras hacer, cualquier apoyo que quieras pedir, o algún material que quieras difundir, creo que podemos hacerlo de la mejor manera. Cualquier cosa que tengas que coordinar en persona, pues tienes en Lima, lo pueden hacer. Y el equipo de Día Milla se encuentra en Lima junto a profesionales de la talla Juan Alberto Silva, está Guido que están incluidos, y otros muchachos también hinchas de la U que están incluidos en el equipo, y en cualquier momento podemos apoyarte, pues, no solo colaborando con la difusión, sino si hay que cubrir algo en vivo, también podemos hacer el esfuerzo y apoyarte de esa manera. Te felicito porque la labor que haces es grandiosa, y con más gente como tú, definitivamente no solo la U, sino el Perú será diferente. Muchísimas gracias. Dina, tu palabra de despedida.
Muchas gracias, Lucho. Por más Lucho González y menos gente en administración, por favor. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias por el trabajo, qué bonito programa. Nos has compartido mucho tus experiencias, tus vivencias, y bueno, las puertas están abiertas de Al Día Media, de Rincón Crema, en lo que se te pueda apoyar acá en Lima con la hinchada crema. Créeme que cuentas con todos. Creo que todos están encantadísimos de apoyar las propuestas que sean para beneficio de enaltecer el nombre del club, como bien lo señalas. En Hualcará, tú mismo nombrabas, hay un grupo de muchachos que creó la ruta del Lolo. Eso no lo hizo la administración, no lo hizo el club, lo hicieron dos hinchas locos que se les ocurrió levantar ese patrimonio de Lolo Fernández, y mira ahora, institucionalizado por el Ministerio de Cultura, aprobado por el municipio de Cañete, y lo hicieron los hinchas. Entonces yo sé que tus sueños se van a hacer realidad con el apoyo de toda la hinchada. Las puertas de Al Día Media abiertas para ti totalmente, Luchito, y lógicamente Rincón Crema, está de más decírtelo. Muchas gracias por este programa muy enriquecedor, de verdad. Gracias. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos por querer ayudar y sobre todo, de alguna manera, como dices tú, enaltecer al club que tanto queremos, ¿no? Qué maravilla ver al club algún día con todo esto lo que nosotros soñamos, ¿no? Va a ser ahí sí nos vamos a poder morir tranquilo y igual ganar la Copa Libertadores, ¿no? Que es un sueño también que tenemos. De hecho. Y ¿no? para Tener gente de bien. Para ponerle sabor a esto, ya viene la salsa crema. Andy viene trabajando súper fuerte en eso, es un equipo que también lo está apoyando, así que muchachos, viene la salsa crema, por favor, compartan el canal de YouTube, es una manera de poder hacer que el canal se difunda más y después pueda generar ingresos. Tenemos entre semana el programa de Fito, síganlo, hay muy buena información, creo que, como dijiste Lucho en algún momento, somos diferentes grupos, todos con un objetivo que es salvar a la U. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Será hasta la próxima semana. Y desde acá, Columbus, Ohio, un fuerte abrazo a todos. Justicia para la U. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A ti, Lucho. Gracias a todos los panelistas. Nos encontramos en la siguiente semana en Rincón Crema por Al Día Media. Gracias, Lucho. Gracias. Bendiciones para todos. Chao, chao. Cuídense. Dejemos un poco de pasión para las gradas. Al Día Radio presentó Rincón Crema. Un programa diseñado para los verdaderos fanáticos. Somos Al Día Radio. Somos Rincón Crema. Somos la voz del hincha.